Buenos días, alumnos, ¿cómo están? ¿Aló? ¿Aló, alumnos? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Enciendan sus cámaras, por favor, todos. Alumnos, les vuelvo a decir, alumnos que no está prendido su cámara, sencillamente no está presente. ¿Entendido? Así me hable todo. Ya ustedes saben cuál es la dinámica del curso en este tercer periodo. Así como les digo, en el tercer periodo, el segundo Zoom es práctica, ¿ya? Es práctica, en todos los cursos va a ser práctica, letras, números, igual. A ver, muy bien. Los alumnos que no están presentes. A ver, Brisa, ¿va a prender su cámara o no? Asumi, Dylan, Paolo Malca, Franchine, Valentina, Fabricio, Xiomara, Ana Paula Robles. Los que no encienden su cámara, pues los voy a tener que sacar y poner en la sala de espera. ¿Ya? Yo les di, no pretendan que lo haga. ¿Ya? Dylan, ¿va a encender su cámara o no? Conéctelo el cable, pues, señorita Brisa. ¿Ya? Valentina Chávez, por favor. Ana Paula Robles. ¿Mm? Señorita Nuria, prenda su cámara. No vamos a estar así perdiendo el tiempo. No voy a perder el tiempo, ya saben. ¿No quieren prender su cámara? Ya saben. Tampoco le voy a estar llamando cada rato. Ah, pero este va. Sí, este está en video. Nuestro tema de hoy es el MCU, Movimiento Circunferencial Uniforme. Ya les dije, alumnos, enciendan su cámara, por favor. Circunferencial uniforme. ¿Ya? Ese es nuestro tema.
Bueno. Bueno, no quieren hacer caso. Pasemos a retirar a los alumnos. Ah. Muy bien, entonces vamos a seguir en clases. ¿Ya ven? Así de simple. No hacen caso. ¿Qué vamos a hacer? Estoy diciendo a ver si me escriben algo. Nada, nada de escrito. Muy bien, entonces continuemos. Es importante, voy a colocar voy a compartir pantalla, ¿ya? Voy a compartir. Ya, Dylan, ya sabes, si no te saco de nuevo, enciende tu cámara. Tengo acá. Dylan, ¿enciendes tu cámara o no? Dylan, ¿vas a encender por favor o no? Ah, pero habla, pues no te escucho, no sé si estás o no. Valentina, ¿va a encender su cámara o no, por favor? No se les escucha, si no los vuelvo a sacar. Ya, entonces, no me voy a hacer. Este es un punto tal vez un poco más complicado, ¿no? Pero es fácil, no es difícil. Voy a compartir ahorita la pantalla para que ustedes vean el MSU. Es casi el último. Ya, este. Vamos a compartir ahora pantalla. Este es el tema que vamos a hacer ahora. Nos dice acá, ¿de qué hablamos? Movimiento circular uniforme. Dice, los juegos mecánicos cuando subimos a la rueda de Chicago, bueno, no sé cuál será la rueda de Chicago, ¿no? O sea que básicamente, yo lo voy a decir, es un reloj, como un reloj. El reloj, ustedes verán que tiene un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, es constante su movimiento, no se atrasa, no se adelanta. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Si se atrasara, estaríamos atrasados en la hora, ¿sí o no? Pero en este caso no, es lo mismo.
Entonces, dice, ¿no? Por eso que se les da ese nombre de movimiento circular, porque es de un círculo, justo tiene el centro. Y el minutero, el horario, lo que sean, ellos funcionan como si fueran el radio, ¿no es cierto? Entonces, concepto, en el movimiento circular uniforme, el móvil se mueve alrededor de una trayectoria circunferencial en donde el módulo de la velocidad se mantiene constante y uniforme, ¿ya? Recorriendo distancias iguales en tiempos iguales, pero la dirección del vector velocidad varía en forma continua. Es lógico que varía, ¿ya? Lógico que vaya a variar. Acá les voy a manifestar lo siguiente. A ver, se supone que también están observando la pizarra. Si yo les digo a ustedes, óigame, les estoy manifestando acá. Tengo acá una circunferencia. ¿Ya? Una circunferencia. Si ustedes se dan cuenta, oiga, el punto acá, ¿ya? Vamos a ver, más o menos así. Es el punto de la circunferencia. Si yo a ese puntito, yo lo elevo hacia cualquier punto que se encuentra externo, miren, hasta acá, por ejemplo. Oiga, estoy formando acá un radio, ¿sí o no? El radio. El radio del punto medio hasta la parte externa de la circunferencia corresponde al radio. Correcto, muy bien. Eso ni qué decir. Ese es el radio. Pero ustedes saben que si nosotros nos estamos basando acá, por ejemplo, me dice, hay varios puntos que se llama velocidades, por ejemplo, a ver, acá le voy a colocar. Desplazamiento angular, velocidad tangencial, por ejemplo. La velocidad tangencial. ¿Cuál es la velocidad tangencial? Es cualquier punto, por ejemplo, les estoy diciendo, velocidad tangencial. Esa es una velocidad tangencial, ¿por qué? Porque la tangente justamente va a rozar en un punto externo de la circunferencia. Por decir, acá viene, presentan el mismo módulo, el mismo tamaño. ¿Ve? Como verán, tiene módulos iguales, pero tienen direcciones distintas. Tienen direcciones distintas. Por lo tanto, no son iguales, porque tienen direcciones totalmente distintas, aunque el módulo es igual. Cada uno es totalmente distinto y así va a haber diferentes en la circunferencia, diferentes velocidades tangenciales. A esto se les llama, a esos vectores, ojo, se les llama velocidad así, velocidad tangencial. Velocidad tangencial a esos vectores que ustedes ven allí. ¿Ya? Eso es lo que nos dice. Y eso tiene una fórmula. Por ejemplo, dice, es una magnitud física vectorial que se define con la longitud del arco recorrido por el móvil en la unidad de tiempo. Se presenta por un vector tangente a la trayectoria en cada instante del tiempo. Su fórmula que va a tener es la siguiente. La velocidad tangencial va a ser igual a S sobre T. Ustedes dirán, profesor, ¿y qué es S sobre T? Esta es su fórmula. Esa es la unidad de tiempo, lógicamente. Esa es la unidad de tiempo, ¿no es cierto? A ver. ¿Ya?
Ese viene a ser, le vuelvo a repetir, la unidad de tiempo. Acá, cuando nosotros, pero, no, T es la unidad de tiempo, pero S, ¿qué es S? S me está diciendo, justamente, miren, acá me está diciendo, en el concepto circular uniforme, el móvil se mueve alrededor de una trayectoria circunferencial, en donde el módulo de la velocidad se mantiene constante y uniforme, recorriendo distancias iguales en tiempos iguales, pero la dirección del vector velocidad varía en forma continua. Ya les dije. Tengo módulos iguales, correcto, módulos iguales, pero tengo direcciones diferentes. Uno se va para arriba, otro se va para el costado, otro se va para abajo, otro se va para la derecha. En fin, ¿no es cierto? La circunferencia va a tener diferentes velocidades tangenciales. ¿Ya? Eso es evidente. Pero acá vamos a ver qué cosa viene a ser esto de acá. ¿Qué viene a ser? Por decir, yo les digo, imaginémonos que ustedes saben que la circunferencia presenta cuatro cuadrantes, definitivamente. Cuatro cuadrantes. ¿Por qué? Porque está basado primero en su recta numérica. La recta numérica, ustedes saben que tiene un cuadrante, otro cuadrante, tres y cuatro cuadrantes. La sumatoria de todos son los 360 grados que ustedes tienen. Pero en cada cuadrante, por ejemplo, vamos a tener así. Voy a tener así. Este de acá, S, me va a representar a la S. Por ejemplo, de acá hasta acá. Medio chueco. Otra S. De acá, por ejemplo. Otra S. Y de acá. Otra S. ¿Ya? Esa S significa a tita por radio. ¿Ya? Esa S me va a representar tita por radio. A eso se le llama desplazamiento lineal. Desplazamiento lineal. No se olviden. ¿Ya? A la S se le llama desplazamiento. Un poco más grande mi letra lo voy a hacer para que lo vean. Porque si no, no lo van a ver. Y ahí viene el problema. Tienen que decirme ustedes desplazamiento lineal, ya S. S, su fórmula de la S es tita por radio. Esta es su fórmula. Tita por radio. Donde me está diciendo, donde acá vemos, miren, la velocidad tangencial es igual al desplazamiento lineal por el tiempo, sobre el tiempo, ¿no es cierto? Este es, ojo, ya saben que ese es desplazamiento lineal. Pero acá vamos a poner donde, a ver, desplazamiento lineal. Este es el desplazamiento donde S es igual al desplazamiento lineal. Ojo, ese desplazamiento lineal se mide en metros. Se va a medir en metros. Ojo, también vamos a tener R, que es el radio. Que es el radio. Y también vamos a tener acá a tita, que es el desplazamiento angular, no se olviden.
El radio. Ustedes saben que el radio, también la curvatura, ¿no? Se va a medir en metros. Se va a medir en metros. Pero el desplazamiento angular se va a medir en radianes. No se olviden, en radianes se va a medir eso. Ahora, tenemos también el desplazamiento angular, que es el ángulo central correspondiente al ángulo descrito por el móvil en su movimiento. Se mide en radianes, ese es el desplazamiento angular. Una cosa es decir desplazamiento angular con decir velocidad angular. La velocidad angular, por decir, acá les digo, esto significa velocidad angular, o más conocido como omega. Omega, ¿verdad? Esa es la velocidad angular. Pero esta velocidad angular nos dice que es una magnitud física vectorial que se define como la rapidez con que se barre el ángulo central descrito por el móvil en MCU. O sea, la velocidad que le da. Su dirección se determina mediante la regla de la mano derecha. Por ejemplo, tengo así. Si ustedes se dan cuenta, este de acá me representa a la velocidad angular, ¿no es cierto? El dedo gordo. Y los dedos, por ejemplo, así, significa el barrido que da. El barrido que da esa velocidad angular. Por eso se determina así. Y el ángulo que hace con los dedos se denomina el ángulo tita. El ángulo tita. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo se determina la velocidad? Dice, para determinar el módulo de la velocidad angular utilizamos la siguiente ecuación. ¿Ya? Acá me dice, ¿qué dice? Para determinar el módulo. Ustedes saben lo que es el módulo, ¿no? El módulo es el tamaño. El módulo de la velocidad angular, ya sea omega, ¿no? ¿Qué me dice? Utilizamos la siguiente ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? Pues esa ecuación, acá lo voy a mostrar, es la siguiente. ¿Ya? Omega es igual al ángulo, a tita sobre la unidad de tiempo. ¿Ya? Acá ustedes vean dónde, acá lo voy a poner, donde se puede decir, se va a determinar como el módulo de la velocidad angular. El módulo de la velocidad angular. Muy bien. Y esa velocidad angular se va a medir en radianes por segundo. ¿Ya? Luego, el ángulo tita. El ángulo tita es el desplazamiento angular.
desplazamiento angular, el cual se va a medir en radianes, ¿ya? Y lógicamente t es el tiempo. Ojo, t minúscula, porque si nosotros hacemos t mayúscula, estamos hablando de prácticamente es como si fuera frecuencia. Este de acá se denomina tiempo. Y el tiempo, lógicamente, se mide en segundos. ¿Ya? Hasta ahí estamos viendo. Ahora, relación entre las velocidades lineal y angular. Tenemos, por ejemplo, no habíamos visto acá la velocidad lineal. La velocidad lineal, acá lo vamos a poner. Velocidad lineal. La velocidad lineal, me dice, es una magnitud física vectorial que se define como la longitud del arco recorrido. Ese es un arco nada más. ¿Ya? Un arco es una porción de la circunferencia. Por ejemplo, de este punto a este punto, este es un arco nada más. Me dice, recorrido por el móvil en la unidad de tiempo se representa por un vector tangente a la trayectoria en cada instante de tiempo. Tengo acá. Entonces, velocidad es igual a S sobre T. S sobre T, y esta es velocidad tangencial, pero esta es velocidad lineal. ¿Ya? Yo no le pongo arriba el vector, porque si no ya sería ya una velocidad tangencial. Esta es solamente una velocidad lineal. ¿Ya? La velocidad lineal, ¿dónde? Acá me dice. ¿Dónde? Esta es una velocidad lineal. Velocidad lineal. La velocidad lineal se mide en metros por segundo. En metros por segundo. ¿Qué más me dice? S es el desplazamiento lineal. Habíamos dicho, ¿no? S, desplazamiento lineal. Desplazamiento lineal. El desplazamiento lineal hemos dicho que se mide en metros por segundo. Ya. ¿No? A ver, ¿qué más me dice? Y el desplazamiento lineal se mide, le vuelvo a repetir, en metros. Metros solamente, ¿no? No es metros por segundo. Luego me dice el tiempo. Saben ustedes, el tiempo se mide en segundos. No se mide en minutos, nada de eso. En segundos. Muy bien, entonces, ahora tenemos básicamente, ahora vamos a ver la relación entre las velocidades lineales y angular, porque hay una relación. Sobre todo me baso en fórmulas, no en el concepto. Acá me dice relación entre las velocidades lineal y angular. Entre las velocidades lineal y angular. Vamos a ver esas relaciones. Las relaciones que me están indicando acá, que es, miren, la velocidad es igual a ¿qué?
Velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. ¿Ya? Acuérdense de eso. Ya. Ahora vamos a hablar sobre el periodo. El periodo. ¿Qué me dice el periodo? El periodo me está indicando el periodo, acuérdense que es, ya le dije, ¿no? Me indica tiempo que emplea el móvil en realizar una vuelta completa. ¿Ya? Puede ver cualquier móvil, por ejemplo, si yo le digo punto A, muy bien, da una vuelta completa a la circunferencia. Ese es el periodo, ¿ya? Este es, me dice, tiempo que emplea el móvil en dar una vuelta completa. ¿Ya? Y su fórmula es igual acá, al decir. Este es el tiempo empleado. Tiempo empleado y el otro es número de vueltas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la frecuencia? ¿Qué es la frecuencia? Esto de aquí es importante que ustedes lo sepan. Solamente me estoy basando en las fórmulas, que es importantísimo que ustedes lo tengan. ¿Qué es la frecuencia? Es la frecuencia del número de vueltas que realiza un móvil en la unidad de tiempo. Es la cantidad de vueltas, ¿no? La frecuencia es la inversa del periodo. Vamos a colocar acá. La frecuencia es la inversa del periodo. ¿Ya? Es la inversa del periodo. Por lo tanto, va a ser así. Su fórmula. Su fórmula es F. Es igual a 1 sobre T. Esa es su fórmula. ¿Pero qué quiere decir esa fórmula? Significa, es a la inversa, dice. Por lo tanto, es el número de vueltas sobre el tiempo empleado. Requiere bastante fórmulas esto. Ahora, este es importantísimo. Relación entre velocidad angular, el periodo y la frecuencia. Es, alumnos, acuérdense esto. Esto es sumamente importante. Relación, me dice acá.
relación entre la velocidad angular coma, me dice periodo y la frecuencia. La frecuencia. Su fórmula ya está planteada. Dice acá, la velocidad angular es igual a 2pi f. F de frecuencia, ¿no? O también denominada la velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo, ¿no es cierto? Periodo es T mayúscula, acuérdense, no es minúscula. Esto de acá es la relación que hay. La aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, acá lo voy a colocar. Aceleración centrípeta, que es igual a C. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Es todo, se puede decir, miren, este es como un radio, ¿no es cierto? Pero es a la inversa, es de afuera hacia adentro, con una flecha. ¿Ya? Por decir acá, le hago un ejemplo. Tengo una circunferencia. Este es el centro. Ojo, pero ¿qué es lo que pasa? Que acá hay un radio, pero, oiga, la aceleración centrípeta va dirigido al centro. Este es aceleración centrípeta. Y este es lógicamente desde el punto externo, se denomina radio. Todo aquello que vaya de la parte externa de la circunferencia hasta el punto medio se llama aceleración centrípeta. Y su fórmula va a ser la siguiente. AC es igual a la velocidad al cuadrado, la velocidad lineal, ¿no es cierto?, al cuadrado, sobre el radio, en el cual me va a dar por resultado la velocidad angular al cuadrado por el radio. Este de acá es mi fórmula de la aceleración centrípeta.